El proceso de nómina electrónica es mensual, por esta razón Sysbuin debe generar un resumen de las nóminas pagadas. Este resumen lo genera a partir de empleados que tuvieron nómina en el mes a procesar, hojas de vida, liquidación de aportes sociales, en donde tomará el registro de ausentismo, tal como días y fechas inicio y final. Para crear la configuración de la nómina electrónica, debe dar clic en botón de menú general, seleccionar opción de configuración, seleccionar opción de configuración básica, seleccionar opción de configuración de prestaciones sociales. Ahora el sistema muestra una nueva ventana, en donde hay 4 módulos de configuración. Seleccione el módulo de configuración de nómina electrónica. En esta sección están los siguientes componentes. Columna de la base de datos resumen de nómina electrónica. Estos son todos los conceptos de nómina que la norma tributaria de la DIAN definió para el proceso de nómina electrónica. Campo de total ítems. Son la cantidad de ítems de Sysbuin configurados para el concepto de nómina resumen. Campo de ítems. Son los códigos de ítems configurados para el concepto de nómina resumen. Sección de conceptos de nómina. Son los ítems de nómina de Sysbuin que pueden ser configurados o asignados a una columna o concepto de resumen de nómina. Para un concepto o columna de resumen de nómina, se pueden asignar uno o varios ítems de Sysbuin. Sección de campos de asignación fija. Son los conceptos que no se encuentran en Sysbuin, pero que son necesarios para la creación de la nómina resumen. Estos conceptos son: año de creación. Es el año de la nómina que se va a generar resumen. Mes de creación. Es el mes de la nómina que se va a generar resumen. Valor blanco. Asigna un espacio en blanco al concepto de nómina resumen. Valor cero. Asigna un valor cero al concepto de nómina resumen. Fecha actual. Asigna la fecha actual del sistema al concepto de nómina resumen. Fecha en blanco. Asigna una fecha en blanco al concepto de nómina resumen. True. Asigna el texto fijo true al concepto de nómina resumen. False. Asigna el texto fijo false al concepto de nómina resumen. Valor 1. Asigna el valor de número 1 al concepto de nómina resumen. Texto fijo. Asigna un texto fijo definido por el usuario al concepto de nómina resumen. Al seleccionar esta opción, el sistema permite ingresar el texto que se va a asignar al campo resumen. Identificación de la empresa. Asigna el código interna de empresa definido en Sysbuin al concepto de nómina resumen. Tipo de cotizante. Asigna el código de tipo de cotizante del trabajador, que está en la hoja de vida, al concepto de nómina resumen. Subtipo de cotizante. Asigna el código de subtipo de cotizante del trabajador, que está en la hoja de vida, al concepto de nómina resumen. Primer nombre. Asigna el primer nombre del trabajador, que está en la hoja de vida, al concepto de nómina resumen. Segundo nombre. Asigna el segundo nombre del trabajador, que está en la hoja de vida, al concepto de nómina resumen. Primer apellido. Asigna el primer apellido del trabajador, que está en la hoja de vida, al concepto de nómina resumen. Segundo apellido. Asigna el segundo apellido del trabajador, que está en la hoja de vida, al concepto de nómina resumen. Nombre área de trabajo. Asigna el nombre del área de trabajo del empleado, definido en el código del trabajador de Sysbuin, al concepto de nómina resumen. Nombre centro de costo. Asigna el nombre del centro de costo del empleado, definido en el código del trabajador de Sysbuin, al concepto de nómina resumen. Nombre del banco. Asigna el nombre del banco, según el código del banco que está definido en la hoja de vida, al concepto de nómina resumen. Días trabajados a la fecha. Es el conteo del total de días trabajados, desde el ingreso a la empresa del trabajador hasta la fecha final de la nómina resumen. Código del trabajador. Asigna el código usado por Sysbuin para el trabajador, al concepto de nómina resumen. Fecha inicial del concepto. Se usa para las fechas iniciales de los ausentismos laborales. Asigna la fecha inicial del ausentismo al concepto de nómina resumen. Fecha final del concepto.
Se usa para las fechas finales de los ausentismos laborales. Asigna la fecha final del ausentismo al concepto de nómina resumen. Días novedad del concepto. Asigna los días del ausentismo laboral al concepto de nómina resumen. Neto a pagar. Asigna el neto a pagar de la nómina al concepto de nómina resumen. El objetivo de este módulo es que a cada concepto de nómina resumen se asignen uno o varios conceptos de Sysbuin. Una vez se han seleccionado los ítems de Sysbuin, para un concepto resumen, es necesario grabar esta configuración. Para esto, se debe hacer clic en el botón con el icono de OK, que está en la parte superior de la ventana. Existen dos botones de acción adicionales en este módulo. El botón con el icono de impresora genera la impresión total de la configuración del resumen de nómina. El botón con el icono SQL permite gestionar sentencias script SQL para ajustar el proceso de resumen de nómina. Por ejemplo, se usa para cambiar el código del banco de pago de nómina del trabajador al nombre del banco. Estos scripts SQL se ejecutan al final del proceso de creación del resumen de nómina.